¿Recuerdas cuando decíamos menso o metiche y todo el mundo entendía? En los 2000 había palabras que se repetían todos los días, en el colegio, en la calle y hasta en nuestras casas. Hoy vas a ver 12 insultos de los 2000 que casi nadie recuerda, pero que en su momento formaban parte de la forma en la que hablábamos entre nosotros. Empecemos. Menso. Eran de esas palabras que estaban en todos lados en los 2000, sobre todo en ambientes escolares, en la casa o entre amigos. No era una grosería fuerte, pero sí tenía un efecto inmediato. Servía para marcar que alguien había hecho algo sin pensar, algo torpe o simplemente innecesario. Se escuchaba en frases muy simples: no seas menso, estás bien menso, o incluso solo menso, cuando alguien cometía un error evidente. No hacía falta explicar mucho más. La palabra ya resumía todo. También tenía algo particular, y es que muchos ya la tenían incorporada desde antes, por la televisión. Repeticiones de programas como El Chavo del Ocho, el personaje del Chavo, la decía constantemente. No dice qué, dice mande usted, menso. Mande usted, menso. Con el tiempo, las nuevas generaciones lo fueron reemplazando por otras palabras más influenciadas por Internet. Menso quedó asociado a una forma de hablar más simple de los 2000. Metiche. Era una palabra que en los 2000 se usaba todo el tiempo, sobre todo en casa, en el colegio o entre vecinos. No era un insulto fuerte, pero sí muy claro. Señalaba a alguien que se metía donde no lo llamaban, el que opinaba sin que le preguntaran o el que siempre quería enterarse de todo. Aparecía en situaciones muy cotidianas. Una conversación entre dos personas y alguien más que se acercaba a escuchar o a opinar. Ahí salía rápido. No seas metiche o deja de ser metiche. También era muy común entre hermanos. Cuando uno se metía en lo que el otro estaba haciendo, revisaba algo o interrumpía, nos decían: no seas metiche, no es cosa tuya. Era una forma de defender el espacio propio. En los barrios también tenía mucho uso. Siempre estaba la figura del vecino que sabía todo lo que pasaba, que miraba por la ventana o preguntaba de más. A esa persona directamente se la definía así: es re metiche. Con el tiempo, su uso fue cambiando. No desapareció del todo, pero empezó a sentirse más formal o más ligado a generaciones mayores. Hoy se sigue entendiendo perfectamente, pero ya no aparece con la misma naturalidad en los más jóvenes. Nerd. Se usaba para señalar a alguien muy enfocado en el estudio, en la computadora o en intereses que no eran los más comunes dentro del grupo. El que sabía demasiado, el que prefería quedarse jugando en la PC, el que hablaba de cosas que los demás no seguían del todo. Aparecía mucho en el colegio. Cuando alguien sacaba buenas notas, participaba demasiado en clase o se interesaba por temas más técnicos, rápidamente quedaba etiquetado. Es re nerd. Era una frase que se repetía sin necesidad de explicar nada más. También estaba muy ligado al crecimiento de Internet en esos años. Los cibers, los juegos online, los foros. Todo eso empezó a formar parte de la vida diaria, pero no todos lo vivían igual. El que pasaba mucho tiempo en ese mundo era visto distinto. Muchas veces se usaba en tono de burla, aunque sin llegar a una agresión directa. El cine y las series también influyeron mucho. Personajes que representaban ese perfil ayudaron a fijar la idea de lo que era un nerd. Inteligente, pero torpe en lo social. Con el tiempo, esa percepción empezó a cambiar. Lo que antes era motivo de burla pasó a ser algo más aceptado, incluso valorado. La tecnología dejó de ser algo de pocos y pasó a ser parte de todos. Burro era una de esas palabras que no necesitaban explicación en los 2000. Se usaba para señalar a alguien que no entendía algo. Aparecía sobre todo en el colegio. Cuando alguien no sabía una respuesta, cuando le costaba una materia o cuando cometía errores básicos, la reacción era inmediata. «Sos un burro» o «no seas burro» eran frases que se repetían entre compañeros. También era común escucharla de parte de adultos. Padres o incluso algunos profesores la usaban como una forma directa de marcar dificultad para aprender. En los 2000, además, se usaba mucho en tono de grupo. A veces aparecía como burla después de un error simple, algo que generaba risa entre varios. Si alguien se equivocaba en algo evidente, no tardaba en aparecer el «qué burro que sos». También tenía variantes. Burrazo, más burro no podés ser. Eran formas de intensificar la idea sin cambiar la palabra principal. Con el tiempo, su uso empezó a cambiar. Las formas de hablar se volvieron distintas y también cambió la manera de referirse a las dificultades de aprendizaje.
Palabras como esta empezaron a dejar de usarse en ciertos contextos, sobre todo en espacios más formales. Hoy todavía se entiende perfectamente y en algunos lugares se sigue diciendo, pero ya no aparece con la misma frecuencia entre los más jóvenes. Si te está gustando el video, suscríbete al canal para más recuerdos de los 2000. Chido. Tenía un uso particular en los 2000 porque no era un insulto en sí, pero muchas veces se convertía en uno dependiendo del tono. Era una palabra positiva que significaba que algo estaba bien, que era bueno o que gustaba. Pero en ciertas situaciones se usaba al revés. Aparecía sobre todo en respuestas cortas. Cuando alguien decía algo que no caía bien o hacía algo fuera de lugar, la respuesta podía ser un simple "ah, chido", pero dicho de forma seca, sin entusiasmo. Ahí cambiaba completamente el sentido. Ese uso irónico era muy común entre adolescentes. No hacía falta levantar la voz ni decir algo fuerte. Con una sola palabra se marcaba incomodidad, molestia o incluso desprecio. También se veía mucho en conversaciones rápidas, especialmente en los primeros chats. Alguien escribía algo largo o importante y la otra persona respondía solo "chido". Eso ya decía todo. Mostraba desinterés o falta de ganas de seguir hablando. La misma palabra podía ser un elogio o una forma de cortar una conversación. Todo dependía de cómo se decía y en qué momento aparecía. Con el paso del tiempo, ese uso irónico se fue perdiendo o mezclando con otras expresiones más actuales. Culero. Culero era una palabra que en los 2000 ya tenía un peso claro, sobre todo en México, donde su uso era mucho más común y formaba parte del habla cotidiana. Se usaba para describir a alguien que había hecho algo mal, a propósito, el que traicionaba, el que hablaba a espaldas, o el que arruinaba una situación de forma consciente. Decir "sos bien culero" no era por un error cualquiera, era porque había una intención detrás. También aparecía cuando alguien actuaba de forma injusta o egoísta. En una discusión, en un grupo de amigos o en situaciones simples del día a día, servía para marcar que alguien se había pasado. A diferencia de palabras más suaves, esta tenía una carga más directa. No era una broma ni una corrección leve. Era una forma de mostrar enojo o rechazo sin necesidad de ir a insultos más extremos. En México se escuchaba en todos lados, en la calle, en el colegio, en conversaciones informales y también en programas de televisión. Con el tiempo, su uso fue reemplazado por otras expresiones. Hoy es más común escuchar "mala onda" o simplemente "malo", que transmiten la idea sin la misma carga que tenía culero en los 2000. Emo. Emo fue una de las palabras más marcadas, porque no nació como insulto, pero terminó usándose muchas veces como uno. Al principio, emo identificaba a un grupo muy concreto. Jóvenes que escuchaban cierto tipo de música, que se vestían de una manera particular y que tenían otra forma de mostrarse. Flequillo largo, ropa oscura, todo eso empezó a hacerse visible en la calle, en el colegio y también en internet. Pero con el tiempo, la palabra empezó a usarse de otra forma. Ya no solo describía a alguien que pertenecía a ese estilo, sino que se convirtió en una etiqueta rápida para señalar a cualquiera que se mostrara sensible, callado o distinto al resto. En los 2000 era muy común escuchar frases como "no seas emo" o "qué emo que estás", cuando alguien se mostraba triste, pensativo o simplemente no seguía el ritmo del grupo. ¿Conocías a alguien que era emo en aquella época? Virgolini. Fue una palabra muy usada, sobre todo en Argentina. Se usaba para señalar a alguien con poca experiencia social, alguien que no encajaba del todo o que quedaba afuera de ciertas situaciones que el grupo consideraba normales. No hacía falta explicar mucho. Decir "sos un Virgolini" ya ubicaba a esa persona en un lugar claro dentro del grupo. Aparecía mucho en conversaciones entre chicos, especialmente cuando se hablaba de relaciones, salidas o experiencias que empezaban a ser importantes en esa edad. El que no participaba, el que no sabía cómo reaccionar o el que se quedaba al margen, rápidamente recibía esa etiqueta. No siempre era un insulto dicho con enojo, muchas veces era burla directa, repetida entre varios. Hoy casi no se escucha en el uso cotidiano. Puede aparecer como recuerdo o en tono irónico, pero ya no tiene la presencia que tenía antes. Salame. Fue una de las palabras más comunes en Argentina. Estaba en todos lados. En el colegio, en la calle, en una charla entre amigos o incluso en casa. Se usaba para señalar a alguien que era directamente tonto.
una persona que no pensaba demasiado antes de actuar, que decía cosas sin sentido o que se mandaba errores que para los demás eran obvios. Si alguien hacía algo que no tenía lógica o reaccionaba de forma equivocada, la respuesta salía sola. ¿Sos un salame? Tenía un uso muy claro. Apuntaba a la forma de ser de la persona en ese momento. El que no entendía lo que estaba pasando, el que decía algo fuera de lugar o el que arruinaba una situación simple, terminaba recibiendo ese insulto. En juegos, en deportes o incluso en conversaciones normales, era una forma rápida de señalar que alguien había actuado sin pensar. Hoy, en muchos casos, fue reemplazada por boludo, pelotudo o incluso idiota, que ocupan ese mismo lugar. Ridículo. Ridículo era una palabra muy común en los 2000 para señalar cuando alguien hacía algo que quedaba mal frente a los demás. Se usaba cuando alguien exageraba, hablaba de más o intentaba llamar la atención de una forma que no caía bien. Por ejemplo, alguien que hacía un chiste que nadie entendía, que actuaba de manera muy forzada o que se ponía en una situación incómoda sin darse cuenta. En esos casos, la reacción era directa. ¡Qué ridículo! O sos un ridículo aparecía rápido, sin necesidad de dar muchas vueltas. También se usaba mucho en el colegio. Si alguien respondía algo completamente fuera de lugar en clase, si hacía algo exagerado frente a otros o si intentaba hacerse notar sin éxito, la palabra aparecía enseguida. Cuando alguien escuchaba eso, entendía que había quedado expuesto o que había hecho algo que generaba incomodidad. A diferencia de otros insultos, ridículo no buscaba atacar directamente a la persona, sino marcar lo que había hecho en ese momento. Hoy, muchas veces, se reemplaza por expresiones como ¡qué vergüenza! O that's cringe, que cumplen la misma función de señalar incomodidad, pero con palabras más actuales. Tarado. Se usaba cuando alguien hacía algo que realmente molestaba o cuando la equivocación era demasiado evidente como para dejarla pasar. Aparecía mucho en discusiones. Si alguien decía algo sin sentido, actuaba de forma impulsiva o repetía un error varias veces, la reacción podía ser directa. ¿Sos tarado? O ¿sos un tarado? Tenía un tono más fuerte que palabras como bobo o menso. No se decía todo el tiempo ni en cualquier situación. Generalmente aparecía cuando ya había fastidio o cuando la paciencia se terminaba. También se escuchaba mucho en el colegio, entre compañeros, cuando alguien hacía algo que afectaba al grupo o no entendía algo básico, después de varias veces. Con el tiempo, su uso empezó a reducirse. Hoy, muchas veces, se reemplaza por palabras como boludo o expresiones más suaves como ¿qué haces? O ¿qué te pasa? No olvides suscribirte al canal para más recuerdos lindos de aquella época. Fantasma. Fue una palabra muy usada en los 2000 en Argentina, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. No apuntaba a alguien tonto, sino a alguien que aparentaba ser algo, que en realidad no era. Se usaba para describir al que exageraba, al que inventaba cosas o al que quería mostrarse más importante de lo que realmente era. El que decía que tenía contactos, que sabía de todo o que había hecho cosas que nadie terminaba de creer. Aparecía mucho en conversaciones de grupo. Cuando alguien hablaba de más, contaba algo difícil de comprobar o intentaba impresionar. La reacción era rápida. Deja de fantasmear. O directamente, sos un fantasma. También se veía mucho en salidas, en el colegio o incluso en los primeros espacios de Internet. Era una palabra muy de grupo. No siempre generaba una pelea, pero sí dejaba en evidencia a la persona frente a los demás. Funcionaba como una forma de bajarlo a la realidad. Con el tiempo, la palabra se mantuvo, pero su uso se fue acomodando a nuevas formas de hablar. Hoy muchas veces se reemplaza por expresiones como vende humo o chamullero, que cumplen esa misma función de señalar a alguien que aparenta más de lo que es, pero con un tono más actual. Haz clic en el próximo video y sigue viajando a los años 2000. Nos vemos allí.